Bueno, buenas tardes. Nosotros somos las alumnas María Eugenia Torres Regalado y mi compañera Kenia Ramírez Araiza. Somos estudiantes de la licenciatura en nutrición de tercer grado. Estamos con el licenciado en nutrición Giovanni Fausto, que nos va a ayudar a contestar unas preguntas sobre la proteína del suero de la leche. Y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es la proteína del suero de la leche? Bien, primero que nada, buenas tardes a quienes escuchen o cuando escuchen esta grabación. Pues para hacer una breve introducción y también invitarlos a todos los que lleguen a escuchar esta grabación, a este video, todo lo que yo les diga acá, preferentemente siempre ustedes busquen información, corroboren y traten de nunca quedarse con lo que la gente les diga, así sea profesional en el área, aún sea alguien que ustedes admiren, siempre duden y busquen ustedes y corroboren la información para que puedan llegar a acercarse a la información que ustedes buscan. Entonces, pues ya para responder a tu pregunta, la proteína o los suplementos de proteína de suero de leche básicamente son un producto, digámoslo así, o un suplemento que se obtiene a partir, como su nombre lo dice, del suero de la leche. Digamos que cuando se hacen algunos procesos en industria alimentaria, el suero que resulta de la leche se utiliza para hacer estos suplementos en polvo. Básicamente, las principales proteínas del suero de la leche son lactoalbumina, alfa y beta, y el suplemento como tal, que se nos vende en los botes, es el obtenido mediante unos procesos físico-químicos y con el cual se encuentran pues ya las diferentes presentaciones del suero de la leche, el concentrado, el hidrolizado y el aislado, no isolado o isolatado. Esa es una mala traducción del inglés. ¿Sabes? Son aisladas, concentradas e hidrolizadas. Es básicamente eso. Muy bien. ¿Considera que tiene mayor beneficio en el deportista a comparación de otras? Pues no se trata tanto de lo que yo considere, sino más bien lo que se ha visto con la evidencia científica que tenemos hasta el día de hoy. Y lo que se ha visto precisamente en las investigaciones cuando se compara frente a alimentos de origen animal, vegetal, perdón, suplementos de origen vegetal, es que mientras sea igualada la cantidad de proteína y de leucina, no hay ninguna diferencia significativa en si es un concentrado de suero de leche, aislado, cualquiera de sus presentaciones, o si es una proteína, por ejemplo, de origen vegetal. Entonces eso es lo que se ha reportado hasta ahora y sí ha resultado tener beneficios, pero cuando se habla más allá a nivel de salud y tiene que ver ya más con las cuestiones de los aminoácidos que se presentan y los péptidos como tal que pudieran estar presentes en el suero de la leche. Lo que sí es que es el suplemento en cuanto a proteínas en polvo que más se ha investigado y por ende es el que más se suele recomendar. Ya tienes tu micrófono. Ya, perdón. ¿Cuál es la principal función de este producto? Bueno, yéndonos a lo básico, las funciones de las proteínas son a nivel estructural, la reparación de tejidos, formación de enzimas, hormonas, transporte de algunas proteínas también como la hemoglobina, y básicamente eso es la función de las proteínas. Si nosotros hablamos como tal ya del suplemento del suero de leche, vendría a ser el complementar la alimentación de la persona en cuestión o del deportista en cuestión en la cual se busque manejar este suplemento. La mayoría de las veces se utiliza en personas que realizan ejercicio físico, que realizan algún deporte como parte de su complemento para llegar a cumplir los requerimientos de proteína que tenga el deportista, la persona o la persona que realice ejercicio físico, pero como tal no es como que sea algo diferente sino que simplemente el beneficio adicional que pudiera tener es lograr más fácilmente con un menor volumen de alimento el llegar a esos requerimientos de proteína. En ocasiones ya en la práctica nos encontramos con atletas que consumen 4.000, 5.000, 7.000, 8.000 calorías
y es realmente difícil que esas personas logren el alimentarse solamente con alimentos. Bien, si esto pudiera ser posible, algo que nos debería de quedar en claro es que en el alto rendimiento, sobre todo, es que hay que buscar que el acceso a los alimentos, el acceso a los nutrientes que busca llegar a completar el deportista, sea lo más fácil para él. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos en cuenta lo que siempre pensamos y vemos, que para lograr que el deportista logre llegar a los requerimientos que tenga de proteína, siempre hay que optar por los alimentos, pues habrá ahí de pronto ocasiones en las cuales la cantidad de alimento podría generar algún efecto gastrointestinal, porque sea demasiado el alimento y el deportista ya se tenga que ir a entrenar, o ocasiones en las que el deportista tenga que asistir a un encuentro deportivo y en las cuales tenga que viajar y que sea difícil el que esté cargando con su pechuga de pollo o con sus huevos, y que incluso por el transporte y por que se pueda almacenar llegue a ocasionar un efecto secundario o una enfermedad transmitida por alimentos, que ahí es donde podríamos tener un beneficio adicional. Fuera de eso, no tendría por qué ser una mejor opción, y pues, sin embargo, si el atleta o la persona, el paciente, logra sus requerimientos sin necesidad de un consumo de proteína en suplemento, pues no tendría por qué recomendarse tampoco porque sea una mejor opción. Muy bien. ¿En qué casos se recomienda y en cuáles no? Bueno, pues básicamente lo que les decía anteriormente. En los casos en los que podemos hablar, hablando, me imagino, más en el ámbito deportivo, que es lo que interesa con ustedes, sería en las ocasiones en las cuales el deportista no logre ir por la cuestión dietética o por parte del plan de alimento que se le realice la cantidad de proteína que él necesita, que sea difícil lograr la ingesta calórica, en el cual el deportista tenga un encuentro en el cual logre viajar, tenga que viajar y se le dificulte el transporte de los alimentos. Muchas de las veces, por decir lo que pasa en el alto rendimiento, es en el fútbol, en el básquetbol, sobre todo en los deportes de conjunto, es que para facilitar el acceso a la cantidad de proteína para los atletas, lo que se hace es que posterior a las sesiones de entrenamiento, a las sesiones de ejercicio, se les planta una barra donde se les incluyen frutas, geles deportivos, bebidas deportivas. El suplemento de suero de leche sería como la opción en la que ellos más rápido y más fácil pueden acceder al alimento hasta poder llegar a su casa o llegar al restaurante, etc. Entonces, esos serían básicamente donde podríamos incluir el suplemento como tal de proteínas. ¿Y en cuáles no? Pues también importante, cuando la persona logre sus requerimientos, no hay que prescribir suplementos por vernos más conocedores del tema. Incluso si no conocemos del tema, pues hay que evitar la recomendación de suplementos. Muchas veces caemos a recomendar suplementos de los cuales ni siquiera hemos investigado como profesionistas, o que solamente por vernos que sabemos más o de mayor calidad, un mejor servicio, por incluirle más a la persona, queremos caer a vender cualquier tipo de suplementos y cayendo en la cuestión de poca ética, porque si ni siquiera dominamos el tema o no conocemos los productos o no sabemos ni siquiera si están libres de agentes dopantes, etcétera, pues no tendríamos por qué recomendarlos. En personas que ya hayan sido reportadas con alguna enfermedad, no sería lo ideal, porque hay que cuidar, como ustedes saben, la ingesta proteica y poco más. A lo que hemos investigado, existen 3 tipos de proteína de esta, que son las hidrolizadas, la aislada y la concentrada. ¿Todas tienen la misma función o qué los diferencia o cuál de ellas es la mejor opción? Bien, básicamente acá lo que tenemos con las proteínas de suero de leche es que para realizar estos suplementos, la proteína suele pasar por mayor filtración y procesos en general físico-químicos. Es ahí la diferencia entre un concentrado, un aislado y un hidrolizado. Digamos que el concentrado vendrían las proteínas en una estructura más compleja. Como ustedes ya lo saben, existen diferentes tipos de estructuras, hasta estructuras cuaternarias en las proteínas. Entonces, digamos que la proteína ahí sería un poco más intacta, o los enlaces que se empiezan a romper
harían que sea un poco más fácil de asimilar que a lo mejor la proteína, pues como tal, recién sacada del suero de la leche. Entonces, estos procesos lo que facilitan, en parte, pues eso es lo que hace que sean en polvo y demás, pero lo que vienen a facilitar es el proceso, una digestión y el proceso en el cual nuestro cuerpo recibe los aminoácidos provenientes de esta proteína. Si hay alguna diferencia, pues sería básicamente en el proceso, y en cuanto a lo que la persona obtendría, lo que reportan algunos pacientes o lo que se ve ya en la cuestión práctica es que podría ser mejor un hidrolizado o un aislado solamente en pacientes que tengan una intolerancia a la lactosa o que presenten un efecto adverso a la leche, no como tal una intolerancia, pero sí quizás distensión abdominal, flatulencias o algunos otros efectos. Podríamos ahí tener una tendencia hacia recomendar las aisladas o las hidrolizadas, porque ahí la mayoría de las veces se encuentran sin lactosa, este mismo tipo de procesos por los que pasan. Y creo que con eso respondo a tu pregunta, no sé si... ¿Me podría decir, por favor, cuál es la importancia de su uso en el deportista? Ok, y básicamente lo otro que se me olvidaba, pues ahí la materia prima que se utiliza también, pues dependiendo del suplemento, si es concentrado o hidrolizado, pues sería, se conoce en la industria como WPC para la proteína concentrada o WPI para la proteína aislada. Entonces también a eso, pues es la diferencia básicamente, que es lo ideal que se obtuvieran así. A partir de esa materia prima, de pronto en el mercado hay unas conocidas como blends, que son mezclas que contienen a lo mejor aislado, concentrado y a lo mejor proteína de soya o algunas mezclas así, o incluso péptidos o cosas por el estilo. Y ya por responder a tu pregunta sobre los beneficios, ¿me dijiste? No, la que le hizo ella. ¿O la que le hice yo? No, tú. No, la importancia de su uso en un deportista. Ok, pues básicamente es eso. Como sabemos, las proteínas tienen una función reparadora a nivel muscular y en general en todos los tejidos, como les decía, incluso pues pasan a formar parte de hormonas, enzimas, etcétera. Y lo que vendría ahí a ser la importancia sería el hacer que el deportista acceda con mayor facilidad a la cantidad de proteína que requiere. La mayoría de las veces, siendo sincero, no se requiere. Lo que se hace es que podría ser por facilidad o porque la persona le dé flojera de pronto cocinar, la cantidad de comidas que tenga, pero realmente son pocos los pacientes que no les va a dar la tolerancia a nivel gástrico para asimilar, digamos, pues ya los pacientes que ocupan, no sé, algunas 5,000 calorías, algunos 4 comidas con unos 200 gramos de algún alimento de origen animal, ya fácil llegan a sus requerimientos de proteína. Entonces, sería más que nada eso y no, no tendría ningún otro beneficio adicional a nivel de rendimiento deportivo. Ok. ¿Considera que puede tener efectos nocivos para la salud? Y en caso de que sí, ¿cuáles? Bien, aquí, aunque no hablamos tal de, en general, ingesta proteica y no estamos hablando de gramajes, etcétera, si hubiera algún efecto adverso para la salud, una pudiera ser porque contenga algún agente dopante o algún metal pesado, por no haber una práctica buena de manufactura. Para esto, pues existen muchas asociaciones o marcas que podrían venir, perdón, logotipos que podrían venir dentro del suplemento, que vienen como GMP o Sport Choice, Informed Sports. Algunas asociaciones que nos hacen saber que el suplemento viene libre o que viene, al menos el lote en el que fue producido, libre de agentes dopantes o de agentes dañinos para la salud, porque han sido analizados por digamos, laboratorios externos a los que los producen. En cuanto a la cantidad de proteína diaria, existe todavía, lastimosamente, dentro de la ciencia de la nutrición, dentro de la clínica,
el mito de que la proteína pues genera un daño renal. A diferencia de lo que ya actualmente se viene viendo con investigaciones tras investigaciones, que personas que no tienen una enfermedad renal previa, que no tienen antecedentes de una enfermedad renal y que como tal la proteína no viene a dañar la salud renal, y mucho menos si la persona se encuentra haciendo ejercicio físico o practicando algún deporte. Incluso este año, en febrero de este año, Stuart Phillips, que para quienes lo conozcan o no lo conozcan, es el mayor investigador en el mundo de proteínas. O sea, él ha investigado sobre suplementos, sobre metabolismo, sobre daño en hígado, riñón. Es casi el mayor investigador a nivel mundial de proteínas. Él, junto con algunos colaboradores, en febrero sacaron un estudio donde incluso se correlacionaba de forma negativa el consumo de proteínas con la enfermedad renal crónica. Entonces, esto ya viene como a darnos una vuelta de página y decirnos a los profesionistas que dejemos eso de lado y que si no hay una incidencia previa de enfermedad renal, dejemos esa cuestión de lado. Acá recalcar que hay gramajes ideales para sedentario, enfermo, con alguna patología renal o como tal, un deportista. Pero incluso en personas deportistas se han estudiado gramajes de 3.4 hasta 4.4 gramos por kilo de peso, que eso viene a ser unas casi 5 o 6 veces más de lo que nos dicen en la escuela que hay que darle a un paciente sano, pero que se ha visto que por incluso meses no ha causado ninguna afección ni a nivel hepática y renal. Y pues ahí ustedes tienen las bases de datos para investigarlo. No es algo que yo me esté sacando de la manga, y se los dejo incluso de tarea para que ustedes también vean que eso ya debería de quedar en el pasado. Entonces, como tal, un daño a nivel de renal, hepático, por un consumo como tal del suplemento, hablando de rangos que han sido estudiados, no tendría por qué generarlo. Y algún otro efecto adverso que podría causar, podría ser que a algunas personas le genere acné, y esto se debe principalmente a la acción que tiene a nivel corporal sobre el IGF-1 y que es propicia la aparición de acné. Pero esos ya son temas un poco más aislados, y también pues, hay unos Bien. ¿Puede ser consumido por cualquier tipo de deportista o por alguno en específico? Cuando el nutricionista a cargo del deportista o el nutriólogo a cargo del deportista haya hecho todo lo que tiene que hacer él para sacar sus cálculos de requerimiento energético y requerimiento proteico, y ese suplemento entre dentro de las recomendaciones del profesionista, o bien si la persona conoce el tema y no es nutriólogo y pues él quiere ingerir su suplemento de proteína en polvo, siempre y cuando no se excedan los gramajes que han demostrado tener algún efecto, no habría más que agregar, digamos. ¿Y yo cómo puedo saber qué tipo de proteína puedo ingerir? Bien, pues ahí hay muchas cosas que tendríamos que considerar, porque como tal el suplemento que te digo que más se ha estudiado dentro de los sueros de leche es el concentrado, y que ahí podríamos ver si no logras tu requerimiento, principalmente buscaría que sea un concentrado. Si tienes algún problema de tolerancia o con algún efecto adverso con la lactosa y ya el concentrado te causó algún tipo de malestar, podríamos optar por algún aislado. Y por último, pues ya buscaría algún hidrolizado, pero ya hay la mercadotecnia al lado de la ventana anabólica y de este tipo de cosas que luego uno escucha en los gimnasios, ha hecho que estos suplementos sean mucho más caros y que realmente el efecto que puedan llegar a tener sobre un concentrado de suera de leche no es pues mayor. Sin embargo, el precio sí es mucho más elevado. Pero pues empezaría por un suero de leche Pues. concentrado. ¿Y este se puede tomar en cualquier edad? Pues ahí habría que ver, te digo, pues uno, primero los requerimientos. Si una vez que establecemos los requerimientos y hemos visto que
podría ser alguna opción. Debemos de dejar de ver el suplemento de proteína en polvo como algo como un medicamento, como un esteroide anabólico androgénico, como ese tipo de cosas que luego se nos hace pensar que son. La proteína en polvo es nada más una proteína sacada de un alimento que se ha pasado por procesos industriales y que han logrado que se vuelva un polvo, y fuera de eso no tiene por qué generar ningún daño o por qué generar recomendaciones que digan, ah, no, pues ese suplemento en polvo solamente para adultos, porque los niños todavía ni siquiera se han terminado de formar a nivel orgánico y demás, pero pues principalmente buscaría que sean jóvenes ya mayores de edad, principalmente que se les hayan realizado estudios médicos, que alcancemos a ver que no hay ningún problema como tal ya congénito, y si todo anda bien con el joven, pues podríamos optar. Incluso muchos clubes deportivos ya les dan suplementos de creatina, proteína y muchos pues, suplementos que ya han sido respaldados bajo la evidencia científica y que pues ellos sí buscan el máximo rendimiento deportivo. Otra de las cosas que hay que hablar que cuando hablamos, hay que saber que cuando hablamos de máximo rendimiento deportivo, buscamos que para el atleta la nutrición no suponga un lastre más que acarrear, sino que sea más bien algo que le ayude a llevar su rendimiento deportivo y que lo logre pues al máximo, y que si nosotros nos cerramos a ver siempre como muchas de las veces se nos hace ver en la carrera y demás, a que todo tiene que ser a base de los alimentos, pues va a haber atletas, y en el caso también por decir de los suplementos con carbohidratos como geles, bebidas deportivas, etcétera, va a haber atletas que sí los consuman y que nosotros por querernos basar siempre en los alimentos, lleguemos incluso a generar alguna afección a nivel gastrointestinal y pues por eso logremos perder la competición. Y a fin de cuentas lo que ustedes tienen que buscar cuando se dedican al alto rendimiento es favorecer al atleta y hacerlo que gane, haciendo pues de la nutrición algo de lo que puedan sacarle rendimiento y no algo con cual tenga que arrastrar siempre su topper ahí con pollo y arroz y demás. Sí hay que buscar que la mayoría sea por alimentos y que sea la primera opción, pero no se cierren a ese mundo. Hay mucho más en el ámbito, sobre todo del alto rendimiento. Muy bien. Pues esa fue nuestra última pregunta, pero quisiera saber si hay algo más que desee agregar. Pues si no mal recuerdo, por ahí había una pregunta de cómo saber cuál elegir, como cuál suplemento elegir, algo así. Entonces ahí pudiera ser bueno hablar un poquito, porque también es algo bien difícil por cómo ha venido siendo la industria de los suplementos tan dañada lastimosamente por las personas que lo venden o por los empresarios que los generan, y como hemos visto incluso temas ya, incluso que han tomado popularidad en poblaciones que salen del ámbito profesionista, que ya famosos empiezan a sacar sus proteínas y sin nada de conocimiento empiezan a incluirse en el mercado y empiezan a vender cosas que ni siquiera tienen un respaldo o que ni siquiera tienen la calidad esperada, y eso empieza pues a dañar cómo el consumidor de un ideal que sería consumir casi el suplemento o la materia que se obtiene principalmente para hacer estos suplementos, pues estén utilizando, por decir, un WPC 60 o digamos que esta es la concentración que tiene de proteínas el suplemento, pues para que quede un poco más en claro. Entonces nosotros de estas materias primas tenemos WPC 60, WPC 80, WPC 90, WPI 90, 95. Esto tiene que ver con el porcentaje de proteína que tienen de un 100%. Entonces, el ideal sería que nosotros busquemos una proteína que al ver la tabla nutrimental contenga lo más acercado, así es un concentrado, pues un 80% de proteína. Haciendo una regla de 3, veríamos ahí cuánta es la cantidad que tiene por esos 100 gramos y alcanzaríamos a ver qué tanta buena calidad tiene el producto. Otra de las cosas es que nosotros siempre debemos, cuando busquemos una proteína en polvo, es si contiene el listado de aminoácidos, la lista de aminoácidos, ver que sí sean esa cantidad de aminoácidos los que representan a una proteína de suero de leche. Es decir, que ustedes tendrían que conocer, la proteína en polvo da para hablar muchísimo, pero vamos a tratar de que no extendernos tanto.
pero tendríamos que ver que la cantidad de aminoácidos que tiene esa proteína se acerquen al ideal que tiene un suero de leche. Entonces ahí tendríamos que ver la leucina, isoleucina y aminoácidos esenciales básicamente para saber que esa proteína no está siendo adulterada. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en la industria hay algo que se conoce como aminospiking. Y lo que hacen básicamente las industrias es que agregan aminoácidos con alto contenido de nitrógeno, porque a lo que se les pide a estas industrias es que simplemente comprueben la cantidad de nitrógeno que tiene esa proteína. Entonces, digamos que yo puedo añadir taurina, glutamina y otros aminoácidos que no tendrían por qué estar en las proteínas de suero de leche para agregar cantidad de nitrógeno y para poder reportar yo que si digo que tiene 80 gramos de 100, logre llegar a esos 80 gramos de 100, pero siendo adulterada por otros aminoácidos. Entonces, lo que hacemos es que elevamos la cantidad de nitrógeno, e incluso con otros compuestos nitrogenados, como la creatina, o hay algunas otras moléculas que contienen gran cantidad de nitrógeno, que lo que harían es que esa prueba que se le hace a la proteína se eleve la cantidad sin ni siquiera ser cierto que tenga esa cantidad que reporta. Entonces, la otra de las cosas que les comentaba, pues ver el listado de ingredientes que tiene esa proteína. Si nosotros estamos comprando una proteína aislada de suero de leche, lo ideal es que el principal ingrediente en la lista o el primer ingrediente en la lista fuera una proteína aislada de suero de leche. Y muchas de las proteína aislada de soya, diciendo que estás diciendo que me estás vendiendo una proteína aislada de suero de leche. Entonces, ese tipo de cosas a ustedes les pueden ayudar para que puedan elegir una mejor proteína y que pues aprendan un poquito de una industria que está bien complicada incluso para uno que es profesionista en el área de entender y que hay mucho por explorar en las proteínas en polvo. Como les digo, esto da para horas y horas de hablar, pero básicamente con eso pues a ustedes ya les genera, aunque sea un poquito la duda, para que puedan buscar un poco más de información y aprendan y luego no caigan en lo que suelen hacer muchos profesionales del área, recomendar cualquier proteína porque alguien famoso la está recomendando o porque es una proteína que se ha hecho famosa y ese tipo de cuestiones. Mejor aprendamos a valorar una proteína en polvo, a conocer los ingredientes, a conocer la cantidad de aminoácidos que tiene una proteína de suero de leche y después aprendamos a recomendarlo. Pues muy bien, de hecho en eso constaba nuestra entrevista. Realmente le agradecemos mucho el tiempo otorgado y pues a mi punto de vista fue una entrevista muy completa. Muchas gracias por la información y no sé si mi compañera Kenia quiere agregar algo. Pues que a mí también se me hizo una entrevista muy completa y fue un tema muy interesante. Y muchas gracias igual por su tiempo. No, por nada. Y como les decía al principio, los invito a que investiguen un poco más y traten de no quedarse con lo que uno les viene a platicar. Bueno, pues muchas gracias. Eso sería todo de nuestra parte. Bien, Hasta por luego. nada. Bye. Bye, buenas noches.